Hola, ¿qué tal? Hoy en Diario de Cuba tengo el inmenso placer de conversar con uno de los periodistas jóvenes que más admiro, Abraham Jiménez. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación de Diario de Cuba. Nada, muchas gracias. Para mí es un placer estar acá contigo y con los lectores y oyentes de Diario. Vamos a empezar por el principio. El libro de crónicas se llama La Isla Oculta. Sin embargo, está lleno de historias que cuando caminas por las calles de La Habana están ahí, a flor de piel. ¿Por qué oculta? Bueno, básicamente yo quería mostrar el país que no está, sobre todo en la opinión pública internacional y en los medios mainstream, ¿no? Romper con esos clichés siempre de Cuba, ¿no? Socialista, medieval, las playas, las mulatas, el son, la música, el mojito, y bueno, y contar un poco lo que ha estado aconteciendo en el país en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Que de alguna manera ha reconfigurado eh, toda la fisionomía del país. Y por eso yo creo que también el libro tiene la intención de mostrar esas realidades que a veces rozan lo surreal, y que incluso hay historias que muchos cubanos desconocen, ¿no? Desconocen por falta de información, porque les queda lejos, ¿no? Sobre todo cuando sales de la realidad de La Habana, ¿no? Quería también romper la territorialidad, salir del habanacentrismo que hay en los medios, incluso cubanos. ¿Puedes mencionarme un ejemplo de algunas de las crónicas que tienes en el libro que rompen esa mirada cosmopolitan que tienen los medios de difusión del gobierno dentro de la isla, incluso los medios independientes? Bueno, por ejemplo, obviamente la más mítica y la hasta ahora más comentada, sobre todo en las reseñas, en la gente que ha logrado leer el libro y bueno, que lo está acariciando, es sobre todo la historia de los acuáticos, ¿no? Esta comunidad en el extremo occidental del país, que incluso está en Viñales, que es totalmente un polo turístico, y bueno, allí se encuentran una especie de una secta religiosa que cree en los poderes curativos del agua. Entonces esa comunidad junto a la base naval de Guantánamo son los dos únicos lugares dentro del territorio nacional que el gobierno no ha podido allanar, ¿no? Al final son personas donde ni siquiera han podido el gobierno llevar ahí la escuela, llevar ahí la educación, la salud, y se han quedado totalmente ajenos a todo lo que ha ocurrido en el país. También está el tema el- del, aunque eso está tratado en varias historias, ¿no? Pero hay un barrio, por ejemplo, marginal, justo en Santa Clara, al lado de la efigie de Ernesto Che Guevara, y allí hay un barrio que no existe, que no fue contemplado, no ha sido contemplado en los últimos censos de población del país, y sus habitantes no existen para el país, bueno, para la conducta natural de las personas en un territorio. Y fui y conté eso. Obviamente también está así fuera, de La Habana, la historia que me gusta mucho, y es la historia que menos, digamos, por decirlo de alguna manera, menos politizada, pero es una de las que más me gusta, la del hombre pájaro, que es un juglar que también da la medida de país, ¿no? Porque es una persona que recorre el país entero imitando el sonido de las aves. Eh, pero bueno, sobre todo se basa en el oriente del país porque es de allí. Y así, hay muchas otras, ¿no? También está la de los deportados, ¿no? Esta situación tan particular que tampoco la gente la conoce, porque obviamente en Cuba, si dentro de Cuba no se conoce, fuera menos, ¿no? Pero esta situación tan absurda de que, bueno, en la capital del país solo los que no son de allí solo pueden permanecer 72 horas de manera legal, y mucha gente no sabe que eso ocurre, mucha gente no sabe que hay en el Código Penal
un decreto que hace que expulsen a estas personas hacia sus provincias y la manera en que los expulsan, ¿no? Los detienen, los llevan a una especie de cárcel y luego los deportan en trenes y en autobuses. Lo que pasa con eso es que detrás de esa historia también hay, bueno, el machismo y el racismo del gobierno y de sus autoridades, ¿no? Obviamente por ser mujer y por ser blanca de alguna manera, entre los cánones cubanos, quiero decir, eh, sería muy difícil que te detuvieran en la calle, pero obviamente una persona negra y con el acento no de La Habana tiene mucho más probabilidades que lo detengan, ¿no? Y que le pidan la identificación. ¿Cómo descubres una historia como esta? Porque, por ejemplo, yo que no soy de La Habana o entre de la gente que no es de La Habana y que migra, siempre ha habido comentarios respecto a esto, pero que quedan como en el imaginario popular. Hasta que yo no me leí tu libro, no descubrí que eso tenía un asentamiento legal real, de que en realidad, o sea, a las personas la podían recoger, montarlos en un autobús y llevarlos hasta sus provincias. Mi pregunta viene por la parte de que me imagino que lleves, este libro lleva un tiempo de periodismo, de investigación, de trabajo de fondo grande. ¿Cómo descubres esta historia y qué tiempo de manera general te tomó conformar todas las crónicas? Bueno, voy a empezar primero por la historia en particular. Esa historia, bueno, como tú, ¿no? Mismo, yo tenía como esa misma idea, ¿no? De que, bueno, de lo que, como llaman despectivamente a sobre todo los orientales, ¿no? Los palestinos, que si los deportan y tal, pero no sabía que había detrás de eso. Y creo haber leído una noticia en algún medio independiente que ahora no recuerdo tal cuál era, y que sí hablaba de las deportaciones, ¿no? Y obviamente me llamó como mucho la atención. Mi madre es abogada y le pregunté si eso era legal y me dijo que ella creía que sí, pero que de todas maneras, bueno, consultar el Código Penal. Y me dio el Código Penal, busqué y encontré los artículos. Y bueno, a partir de ahí decidí como que tenía que contar esa historia, ¿no? Que me parece que es una de las más fuertes porque habla de la indefensión de los ciudadanos, ¿no? En general. Y bueno, en realidad pasé eh, cuatro, no sé, ponle en lo que conformé la idea, en lo que reporté la mayoría de las historias y en lo que salió el libro después, pasaron 4 o 5 años, pero eso no significa que haya sido todo ese tiempo como trabajando. También vino la pandemia y eso interrumpió la salida del libro. El libro, yo lo entregué en la editorial a finales de 2020 y bueno, viene a salir ahora. Y justamente ese epílogo me lo pidieron luego porque, bueno, por lo que aconteció después que tuve que salir del país y tal. Lo que quiero decir con esto es que al final, bueno, todas las crónicas las escribí dentro de Cuba, menos la última, ¿no? Que es un epílogo. Eh, pero fui intentando como encontrar esas historias que me pudieran dar ese proyecto más macro, grande, e incluso hice algunas otras que finalmente no quedaron dentro del libro. Pero pongámosle, no lo tengo claro, ¿no? Pero 4 años entre una cosa y otra. También los tiempos de las editoriales y cuando van y regresan el manuscrito, en lo que te sugieren, la edición y tal, se tarda muchos meses y entonces eso también hace que se prolongue más en el tiempo. Pero si tengo que poner como, no sé, como pongamos que la crónica como más vieja que reporté es a la altura de 2016. Entonces, si lo terminé en 2020, bueno, en 2020 en la parte de Cuba, ¿no? Luego lo escribí lo otro, o sea, 4 años entre una cosa y otra. También lo que pasaba era que yo querría recoger, ¿no? Como todo ese marco temporal de Cuba. Entonces pasaban cosas y pasaban cosas y pasaban cosas y tenía como que, que seguir ampliando. Por ejemplo, una de las últimas crónicas que escribí fue la de África, ¿no? Que por el tema del movimiento San Isidro y tal, obviamente tenía que quedar registrado por la importancia política
y bueno, no estaba comprendida y a última hora tuve que también, estando en Cuba, ir y contar esa historia y quería contar una historia de alguien que de ese movimiento que estuviera en Cuba y no estuviera preso, ¿no? Porque la mayoría estaban en el exilio, estaban presos. Y fue una de las últimas historias que reporté ya casi antes de salir. A tu entender como periodista, ¿cuáles son las desventajas que tiene hacer un periodismo o hacer un periódico o hacer un libro sobre un país en el que no se vive, que tú no puedes tocar, que tienes que confiar 100% en la fuente de información que tengas o en las noticias que te lleguen, independientemente de que hagas tu trabajo de verificación de datos y tal? Estás contando un país en el que tú no vives, el que tú no tocas. Sí, bueno, yo tuve la suerte que al final las historias que comprenden este libro fueron escritas desde adentro, ¿no? Yo estaba encerrado en ese país y fue otra de las intenciones que tuve, ¿no? Contar el país en el cual estaba encerrado y del cual no podía salir. Obviamente, luego, después ha pasado todo esto que has dicho, bueno, toda nuestra generación y mucha gente más ha tenido que salir al exilio y, bueno, ha quedado ese vacío informativo, ¿no? Porque casi no, los medios de comunicación independientes han tenido que salir en masa y, bueno, y ese relato que como bien dices, coincido en que al final Cuba está donde esté cada cubano y no necesariamente sí, uno puede estar fuera y seguir contando Cuba. Lo que pasa es que al final la narrativa del cubano que está fuera es esa, ¿no? Es el cubano que salió, los motivos por los cuales esa nueva vida y tal. Y esa narrativa, obviamente, por más que sea diferente en Alaska, en Burundi, en Australia, en Miami o en Madrid, tiene un mismo patrón, ¿no? Pero que está quedando ese vacío informativo de la Cuba que está adentro y hay muy pocas personas que están adentro y muy pocas personas que están adentro y a la vez tienen la disposición de seguir contando ese país. Y eso trae como consecuencia que los que están afuera tengan que seguir contándolo adentro. Y obviamente se puede seguir contando porque, gracias bueno, a las facilidades que da Internet, a las facilidades que da seguir conectado con la gente de adentro, pero hay un problema, que al final esta profesión funciona de una sola manera. Si tú para contar algo de cierta manera, ¿no? De una manera más profunda, más analítica, más ensayística, más eh, hay que estar en el terreno, hay que ver, y esto trae obviamente una contraposición, ¿no? Directamente con la profesión que habla de contrarrestar, de permanecer, de ver. Y es un asunto que hay que resolver. No tengo la solución, no tengo respuesta para eso, no sé cómo se seguirá haciendo. Obviamente uno puede informar, la información está ahí, tú puedes contar lo que está pasando, el día a día, las fuentes pueden hablar, pero yo hablo sobre todo de piezas más agudas, piezas más de periodismo de largo aliento, de periodismo más eh, profundo, a eso es lo que me refiero. Y obviamente en ese sentido el régimen ha salido ganando, ¿no? A la hora de expulsar a los periodistas y bueno, y dejar esa, ese vacío en un sentido. Habrá que ver cómo se resuelve ese asunto, que es algo que no, ni siquiera solo está pasando en Cuba, está pasando en toda la región, ¿no? Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Brasil, México, sí, como la región está en llamas ahora mismo, la mayoría, el autoritarismo está creciendo, el autoritarismo está haciendo que los políticos hayan encontrado una estrategia bueno, para imponer sus matrices de opinión y fustigar a la libertad de prensa y la libertad de expresión. ¿Cuál tú crees que sería el escenario en Cuba en 10 años? ¿Cómo podría resolverse eh, la situación sociopolítica que existe? En tu opinión, ¿crees que podría existir un tránsito hacia una democracia donde pueda haber libertad de expresión, periodismo, derechos humanos? Yo quiero creer que sí, que ese tránsito ocurrirá y que puede pasar, pero
una cosa es muy diferente a lo que yo quiera y una cosa es muy a lo que yo veo que está ocurriendo. Yo creo que ahora mismo no hay manera posible de que ese tránsito se dé a corto o mediano plazo. Y el escenario que yo veo a partir de los acontecimientos de los últimos años y por cómo está sucediéndose la vida cubana en la actualidad, yo creo que inevitablemente habrá que esperar a la muerte de Raúl Castro, que eso va a desencadenar, pienso yo, es mi criterio y como yo veo, eso va a desencadenar obviamente una lucha de poderes interna, porque eso va a generar que la máxima, el máximo liderazgo militar del país no va a estar, que antes sí estaba como una suerte de herencia cuando falleció Raúl y quedó en los hombros cuando falleció Fidel y quedó en los hombros de Raúl. Y no solo que cuando fallezca Raúl, Raúl tiene 91 años, este año cumpliría 92 y todos sus compinches también están falleciendo. Su supuesto gran relevo, que además formaba parte de su familia, también ya falleció, que era un hombre mucho más joven, López Calleja. Entonces yo creo que al final todos esos civiles, los Díaz-Canel y compañía que han ascendido y que son hijos del aparato comunista del partido cubano, pero que son civiles y que forman parte de otra generación. Yo creo que ellos, sin tener esa, esas manos encadenadas, pueden comenzar a hacer reformas que no significan que se alejen del autoritarismo y se alejen del status quo de la nación actual, pero sí reformas que puedan ir a solucionar algunos problemas y eso inevitablemente va a generar como un cataclismo, un sismo al interior del sistema cubano y eso puede generar que se tambalee y se caiga y que ya brote con mucha mayor fuerza el capitalismo que está en Cuba hoy solapado, ¿no? Ese capitalismo de Estado y se ya aterriza en Cuba un capitalismo brutal. Y ese escenario obviamente significa que, al menos como yo lo entiendo, no un final feliz para el pueblo cubano, porque al final sería como una especie de perestroika, lo que ha sucedido en la Unión Soviética, y donde los que están en el poder se van a repartir, bueno, lo poco que hay o lo que hay, y bueno, y se formarán oligarquías o pequeñas oligarquías, y la gente, los militares y los que están allí se quedarán con lo que ya tienen y el pueblo seguirá desvejizado. Habrá que ver el tema democrático, ¿no? Casi siempre las transiciones en estos lugares a nivel histórico han sido muy dolorosas, muy complicadas y no han sido para nada felices en sus primeros años. Obviamente después sí, pero siempre los primeros años son como muy tortuosos. Y yo creo que este escenario podría llegar como 5 años después de la muerte de Raúl. No sé, ponle que Raúl se muera este año, el que viene, no sé, estamos en 2023, 2024, no sé, cerca de 2030 podría pasar esto que yo estoy hablando. Si se cayese la dictadura, o para decirlo con más propiedad, si existiese esa transición democrática, que estamos hablando de 5 o 10 años, ¿tú volverías a Cuba a hacer periodismo desde allí, a escribir desde allí, a contar esa realidad que va a ser muy compleja y muy rica en historias desde el punto de vista periodístico? Sí, totalmente. Yo, de hecho, me duele mucho no estar ahí y estar contando como esta etapa final del castrismo, ¿no? Al final, eh, eso también es muy triste, ¿no? Como de alguna manera el relato de este final, si no hay nadie ahí, se va a perder, ¿no? Con los pies en el fango. Y bueno, solo se dé la oportunidad, yo volvería a escribir y a contar, porque obviamente soy cubano, me interesa, es lo único que he hecho toda mi vida. Y por supuesto, si tengo la oportunidad, lo haría. Otra pregunta sería si regresaría de manera perpetua a vivir allí, ¿no? Como tú decías al principio, tengo una familia, tengo un hijo, y habrá que ver las condiciones en las que queda ese país, en las que está en ese momento. Pero a nivel profesional, obviamente iría. Otra cosa sería vivir. No lo sé, eso tendría que ver. Tú has llegado a España, que es un país bastante similar, hablando culturalmente, ¿no? Con Cuba, compartimos el mismo idioma, tenemos bases por evidentes razones culturales iguales.
Cuéntame cómo ha sido ese proceso para ti y descríbeme un día tuyo en Barcelona. Ya, sí, ha sido difícil porque, bueno, el prólogo, decía yo un 33 ya, pero ya ha pasado tiempo, yo tengo 34 ya. Pero cuando llegué tenía 33 años y nunca había salido de Cuba, no conocía otra realidad que no fuera la cubana, no había puesto un pie en otro lugar. Y fue muy difícil, ¿no? Ver no solo el cambio geográfico, más allá, bueno, aunque yo estoy en una ciudad que no se habla, bueno, se habla español, pero se habla otro idioma, que es el catalán. Aunque eso fue muy difícil el chocar con el capitalismo, fue muy difícil, sobre todo el tiempo, percatarme, ¿no? De lo secuestrado que había estado, al nivel de secuestro que había estado, porque uno ni siquiera, incluso sabiendo que, que más allá de las fronteras de Cuba hay una realidad mucho más próspera, uno no tiene la idea de la aldea en la que vive. Y entonces fue muy difícil, pero todo es contrario, ¿no? Yo todo el tiempo pongo el ejemplo tan claro de no saber ni siquiera entrar a un metro, de entrar a los mercados y no saber qué elegir, porque bueno, en Cuba pasas de no tener nada y de ponerte la ropa que hay, comer lo que aparezca, y aquí pasas al otro extremo, ¿no? Que es la abundancia extrema y los conflictos con ese consumo y cómo ese consumo también es una suerte de control y de dictadura y lidiar con todo eso, ¿no? Con el capitalismo, sus tentáculos y sus lógicas que a uno le queda totalmente lejos. Ha sido ya un año, más de un año ya, muy abrupto, muy duro, de mucho aprendizaje. La sensación es de volver a nacer, de aprender, ¿no? Todo el tiempo ya habiendo pasado un año, obviamente me sorprendo mucho menos, pero así todos los días me pasan a diario cosas. Pero un día eh, mío no tiene nada de... Aunque sí, cuando lo comparo con mi vida en Cuba, sí. Por ejemplo, un día normal, pues si me levanto, eh, desayuno a mi bebé, pero ya ahí hay una diferencia notable con Cuba, porque hay comida, porque hay queso, porque hay yogur, porque hay zumo de naranja, en fin, luego lo llevo a la guardería en un metro que, bueno, donde puede ir atestado o no de personas, pero pasa cada como mucho 2 minutos, y no en Cuba, uno ni sabe cada qué tiempo pasa en la guagua, bueno, luego regreso, trabajo y bueno, en la tarde en la misma operación lo busco y tal, voy a algún parque, juego con mi bebé y tal, y a veces salgo, me puedo tomar algo con alguien, voy a jugar fútbol de noche, en Cuba, y ahí es como la diferencia, no solo que en Cuba obviamente uno no puede jugar fútbol de noche, sino que puedo quedar con personas que he retomado bueno, la interacción social. En Cuba llegué a un nivel de asfixia que no tenía ni siquiera con quién relacionarme, justamente porque los que se relacionaban conmigo tenían que bueno, abstenerse a las consecuencias y a represaliar a la seguridad del Estado. Entonces, tengo una vida como muy normal, muy nada del otro mundo, pero una vida que ha empezado como a colorearse de nuevo, justamente porque en Cuba perdió todo el color que tenía. ¿Has logrado Eh, sentirte liberado de todas las ataduras de la persecución y el acoso que sufriste en Cuba? no es por parecer obviamente más lejos que todo, ¿no? Pero no es por hacerme el hombre de hierro y nada, pero en Cuba, sí, yo padecí todo eso, pero intentaba todo el tiempo como luchar con las paranoias y con bueno, el estado de mi vida. Obviamente yo no era consciente de cómo eso rasgaba y yo tampoco, ahora que lo miro con la distancia, es que me percato, ¿no? De que no, justamente de que no tenía vida. Pero yo no he tenido, porque justamente desde Cuba yo luchaba por no adjudicarme todos esos traumas, ¿no? Y entonces nunca he tenido ese problema, incluso estando en Cuba y todo el mundo me decía, no hables por teléfono y tal. Y yo obviamente
cuando tenía que cuidarme o decir algo, o estaba con algo de trabajo, no lo decía, pero tenía una vida normal, hablaba, esto, me seguían y bueno, intentaba que la vida fuera normal, pero entonces eso me ha hecho que ahora todo transcurra sin ningún temor. Eh, en cuanto a eso no tengo problema. De hecho, a veces estoy con cubanos, no sé, tomando un café o tomándome una cerveza y son los cubanos los que nos están hablando y dicen Díaz Canel, o dicen no, Fidel Castro y bajan la voz, y es como, o lo que, no grite, no hable, no digas, no sé, y es como, yo lo tengo como, intenté siempre tenerlo como normalizado, sí. De alguna manera la intención mía fue poner, como tú que eres cineasta, poner una cámara durante todo ese tiempo y que pasara el tiempo, ¿no? Y que se quedara ahí como grabado todo eh, lo que ocurrió durante esos años en Cuba. Ahí, a través de personajes, está contado todo, ¿no? Está todo lo que pasó con la comunidad LGBTI, con un personaje, todo lo que pasó con el activismo político, con otro personaje, y así está contado a lo largo del libro, a través de personajes y a través también de temáticas, ¿no? Pero, por ejemplo, está el tema de los medicamentos, atravesado por el tema de la farmacia hasta la prostitución, y así entonces yo intenté encontrar historias y personajes que a la vez le dieran voz a todo lo que había pasado en Cuba. Y bueno, y vuelvo y repito, yo no quería aparecer en el libro, yo no quería. De hecho, el libro, cuando yo lo entregué y cuando ya estaba cerrado, se acababa sin el epílogo, que vine yo como a salir al final. Entonces, el epílogo funciona como una especie de making of, ¿no? De lo que fue esa etapa, ese país en el que estuve encerrado, lo que ocurrió ahí. Y es un poco como, bueno, miren, esta persona por, por escribir esto, por contar esta historia, ahora está en estas condiciones y le pasó esto y esto es el cómo y el por qué. Pero obviamente yo quise que fuera un epílogo y no una crónica más, pero sí, totalmente recoge todo lo que aconteció en todos estos años. Lo que pasa es que yo me propuse el libro primero que explotaran la mayoría de esos acontecimientos. Obviamente había como indicios ya, ¿no? Eh, pero incluso yo diría que también el libro recoge como los gérmenes, ¿no? La génesis de lo que obviamente es Internet, la formación de la sociedad civil, la nueva sociedad civil cubana y la vida también anterior a Internet en el libro y luego todo lo que pasó, ¿no? También. Y si tuvieras que enviar un mensaje a esos muchachos que ahora se están formando, esa es una etapa muy importante donde se empieza donde se consolida la conciencia política, donde se tiene una relación más estrecha con el arte, con procesos, donde se empiezan a leer cosas interesantes, donde hay profesores que te recomiendan, así como por detrás, ¿no? Lecturas. ¿Tú qué mensaje darías a esos jóvenes que ahora mismo están estudiando periodismo dentro de Cuba? Yo creo que si les tendría que ser totalmente franco, ¿no? Sin ánimos tampoco a forzarles algo que ellos no quisieran hacer. Yo tengo un gran tema con eso, contrario a lo que se estila, sobre todo en el exilio, que es a exigir a la gente dentro de Cuba y a los que no, y los que están fuera también, como unas posturas políticas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con, una cosa es que lo justifique o no, pero yo estoy de acuerdo en que la gente quiera y decida hacer con su vida lo que quiera y que lidie con sus miedos, con sus alegrías, con sus poses, todo lo que quiera. Pero si vas a estudiar periodismo en Cuba y lo que me pide es que le aconseje algo, es bueno que sepan que dentro del oficialismo es imposible hacer periodismo, que ahí lo que se hace es propaganda y que bueno, vean todo lo que ha acontecido en los últimos años y que si realmente quieren contar un verdadero país, va a tener que ser fuera de los medios oficiales y que hacer periodismo fuera de los medios oficiales tiene un precio, ¿no? Y un saldo. Y que, bueno, entrar en esa habitación implica una serie de cosas y que lo tengan en claro antes de entrar, ¿no?
por ejemplo, yo tengo la idea de que yo no sabía la habitación que... Eso no significa que yo esté arrepentido de nada, ¿no? Pero yo no tenía la idea de la habitación que yo iba a entrar cuando decidí hacer periodismo. Para mí era eh, unas ansias de jóvenes, de un grupo de amigos que queríamos contar un país en un momento en el que el país está en ebullición. Eh, y bueno, eso tiene un costo, ¿no? En la vida en Cuba. Y lo digo porque mucha gente luego se arrepiente, ¿no? Y ya después no hay marcha atrás. A ver, personalmente te digo que estoy encantadísima de haber conversado contigo. Tú eres uno de mis referentes. Así que, y en nombre de Diario de Cuba, gracias por haber aceptado la invitación y habernos dedicado este ratico para hablar sobre tu libro, ¿no? Y sobre periodismo. Muchísimas gracias. Mucha suerte con los catalanes. No, gracias, un placer haber estado aquí, de verdad.